¿Qué es la culpa como emoción y qué tipos de culpa existen? Vamos a hablar hoy sobre el entrenamiento de la culpa, de una emoción de las más complejas que podemos experimentar los seres humanos. Es una emoción negativa, aunque tiene un aspecto positivo. Voy a hablarte ahora de cuál es ese aspecto, voy a decirte los tipos de culpas que hay, voy a explicarte qué es la culpa en esencia y si es el primer vídeo al que has accedido en mi canal, te recomiendo que vayas a ver la serie de vídeos en los que estoy hablando sobre la emoción de la culpa, porque así vas a complementar mucho más esta información. Son entrenamientos de mucho valor, no estoy solamente aportándote una recomendación, un tips, sino que si me sigues sabes que hay mucho valor en cada vídeo y te van a ayudar, te va a ayudar muchísimo. Así que sigue, reproduce todos los vídeos. Vamos con este, voy a recordarte enseñanzas de los vídeos anteriores, pero es mi recomendación, si quieres de verdad potenciar tu entrenamiento, es importante que vayas a ver los vídeos anteriores. Hoy voy a hablarte de los tipos de culpa y de la emoción en sí. Una emoción muy compleja, como ya te digo. Los seres humanos somos seres emocionales, somos seres relacionales, es decir, necesitamos relacionarnos. La emoción, la gestión de nuestras emociones a nivel mental, psicológico, pues determina nuestra vida. Y vivimos en un mundo de polaridad, es decir, vivimos en un mundo dual, del bien, del mal, de lo que está bien, de lo que está mal, de lo que establece el paradigma externo, la sociedad, el sistema, de según ese paradigma lo que está bien, lo que está mal, lo que es ético, lo que no lo es, lo que es moral o lo que es inmoral. Y luego está nuestro propio sistema de creencias, los pensamientos inconscientes que hemos construido en base a nuestra educación recibida en la infancia, la familia, los amigos, etc. Hemos construido un sistema de creencias en el cual basamos nuestros actos, es decir, hay a nivel inconsciente pensamientos que nos condicionan a la hora de sentirnos más o menos culpables sobre determinadas conductas, acciones, incluso pensamientos que llevemos a cabo. Así que la culpa la tenemos que entender como una emoción negativa cuando nos anclamos a ella y no podemos continuar nuestra evolución, nuestra expansión, nuestro crecimiento en el universo. Hay personas que ha sucedido algo en el pasado o están haciendo algo en el presente, por lo que se sienten culpables, bien por ese sistema de creencias inconsciente o bien por el propio paradigma, porque están atendiendo al paradigma externo en cuanto a lo que está bien, en lo que está mal, lo que está sobrepasando los límites de lo que se puede hacer, de lo que no se puede hacer, y entienden que han sobrepasado esos límites, se están sintiendo culpables y se anclan a esa culpa, se anclan a esa emoción negativa y entonces, ¿qué ocurre? Pues que no progresan, no avanzan, no. Por eso la culpa, si se convierte en un nudo energético, no podemos avanzar, hay que aprender a sanar nuestra culpa, hay que aprender a liberarnos de esa energía. Podemos avanzar en la vida conforme vamos deshaciendo nudos en nuestra energía. Para que lo entendamos, los nudos en nuestra energía no son ni más ni menos que las emociones negativas que no hemos sanado, no hemos solucionado en nosotros y que arrastramos como una mochila y vamos avanzando pues de forma más lenta en cuanto a nuestro progreso a nivel personal, profesional, espiritual, porque todo es uno, somos holísticos y estamos creciendo tanto como personas, como seres humanos, como también en el área del trabajo, en el área de la salud, de la familia y por supuesto en el área de lo que somos en realidad, que es el alma que ha encarnado en la tierra para poder aprender, para poder purificarse en amor, desprenderse de partes de sombra. Cuando hablo de partes de sombra siempre me refiero a pues lo negativo del ser humano, al egoísmo, al apego, al materialismo, a la maldad, a la envidia, todas esas emociones, al propio miedo, todas esas emociones que ya conocemos. Hemos venido a desprendernos de ellas, a ser amor incondicional y a purificarnos en cuanto a el espíritu que lo que quiere aquí es crecer y sabe que la experiencia física le va a permitir crecer gracias precisamente a lo que le va ocurriendo. Así que todo lo que nos sucede dentro de este juego que es la vida, pues es positivo si sabes cogerlo, si sabes mirarlo desde el punto de vista constructivo y si sabes desde el aspecto, desde la actitud positiva, coger el dolor, coger el miedo, coger la culpa y utilizarla como palanca
para crecer, para avanzar, para cambiar tu conducta, para entender que hiciste algo mal en el pasado y que no pasa nada, que dentro de nuestra imperfección no hay nadie perfecto, todos nos estamos equivocando, nos vamos a seguir equivocando. Aquí lo importante es ganar conciencia en cuanto a esos errores, siempre siguiendo los valores, lógicamente, de la luz, del amor, del bien, y pues utilizar ese error del pasado no para fustigarnos, sino para crecer, para mejorar. Ese es el aspecto positivo, en este caso, de la culpa. Somos nuestro juez más implacable, así que muchas veces nosotros mismos somos nuestro peor enemigo, siempre, en realidad siempre somos nuestro peor enemigo, y podemos arruinarnos nuestra propia vida si no solucionamos esas emociones, esos nudos en la energía de los que te hablo. La culpa es uno de los más importantes y por eso dedico tanto interés en cuanto a este entrenamiento. Hay dos tipos de culpas, en cuanto ya a un nivel más psicológico. La culpa adaptativa es esa de la que te hablo, es la positiva, es cometer un error, reconocer que nos hemos equivocado, cambiar la conducta, aprender de ese error para, con una visión de presente y futuro, pues convertirnos en mejores personas. Esa es la adaptativa, esa es la que tenemos que utilizar, ese es el aspecto de la culpa sana, por llamarlo de alguna manera, que tenemos que aprender y tenemos que utilizar, ¿vale? Reconocer errores, poner en marcha nuevas conductas para reparar, para mejorar ese error. Eso es lo que de verdad, para eso en realidad nos sirve la culpa en el aspecto positivo, para avanzar, para ganar conciencia, para perdonarnos, para amarnos incondicionalmente, aunque nos hayamos equivocado, aunque nos estemos dando cuenta del error. El perdón siempre tiene que existir, si no es imposible deshacer ese nudo en nuestra energía. Por eso el amor incondicional es tan importante, y no solo hacia nosotros, porque cuando nos los damos a nosotros, cuando sabemos perdonarnos, cuando nos vemos imperfectos, cometiendo errores, y nos perdonamos incondicionalmente y nos seguimos amando, es cuando estamos aprendiendo a hacerlo con los demás, que ese es el objetivo último de nuestra alma aquí en la tierra. Amarás al prójimo como a ti mismo. Tendremos que saber perdonar incluso a nuestros enemigos de forma incondicional. Ese es el grado máximo, digamos, de pureza espiritual que podemos entender como seres humanos, y a eso es a lo que aspiramos. Por lo tanto, el perdón, el amor propio hacia nosotros es lo que tenemos que trabajar para luego cada vez perdonar, entender, comprender mejor los errores de las demás personas, las imperfecciones de las demás personas. Luego está el aspecto negativo, ya te he hablado de él. En psicología se dice desadaptativo. Digamos que es anclarnos a la impotencia, a las emociones negativas que arrastran esa emoción de culpa no sanada. La frustración, la baja autoestima, la inseguridad en nosotros mismos, la desconfianza. Si no aprendemos a liberarnos de esa culpabilidad, de ese sentimiento de culpa que podamos tener, no vamos a avanzar en nuestra vida y van a llegar, como te digo, toda esa gama de emociones negativas de las que te acabo de nombrar. Hay que entender que cuando llevamos a cabo un acto, luego hay un juicio moral siempre de nuestra conducta, es nuestra conciencia, nuestro propio juez interno es nuestra conciencia en cuanto a ese acto, a esos pensamientos, a esa conducta que hemos llevado a cabo. ¿Cuál ha sido el error que hemos cometido? Si hemos hecho algo mal, pues saber discernir, eso está mal, eso no está dentro de los valores, de los principios del amor, del bien, de la luz, de lo que yo quiero ser, de lo que yo quiero seguir. Si yo quiero ser luz, si he elegido ser luz, que al final es una elección dentro de nuestro libre albedrío, la ley de la divinidad más sagrada que existe. Si tú eliges ser luz, porque puedes elegir ser luz, puedes elegir ser sombra, esto está a disposición de todos, pero si tú te has decantado por esos valores, al final, pues cuando te sales de esos límites, te das cuenta, porque a lo mejor te ha arrastrado el egoísmo y has actuado de forma egoísta, pues con tu pareja, con tus amigos, con tu familia, etcétera, pues ahí es donde tú empiezas a liberar esa emoción de culpa. Se produce un juicio moral interno, como te digo,
Y luego llega el castigo, es decir, nosotros mismos nos autocastigamos, ahí es donde la culpa florece, porque nos autocastigamos interiormente, solamente pues con el pensamiento, con las emociones ya nos podemos estar castigando, y si nos anclamos ahí es cuando no lo vamos a hacer correctamente, es cuando no nos va a servir, sino todo lo contrario, nos va a perjudicar, nos va a arrastrar. Así que hay que entender que es una conciencia moral la que define esa emoción de culpa. Luego también tenemos que saber que vivimos dentro de un conjunto de normas que hay que cumplir, de valores, que están construidos desde nuestra infancia, a través de nuestra educación, a través de la familia, de la escuela, de los amigos. Aprendemos a diferenciar en este mundo dual en el que vivimos, de la luz, de la sombra, del bien, del mal, como te he contado, pues tenemos que aprender a poner límites, y si los sobrepasamos ahí es cuando aparece la culpa. La educación, la familia, todo eso es lo que acaba construyendo nuestro sistema de creencias. Es información que llega a nosotros, que le otorgamos el valor de verdad porque llega de una autoridad para nosotros, como pueden ser nuestros padres, nuestros profesores, nuestros amigos. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que ahí es donde se construyen esos pensamientos inconscientes que son los que van a dirigir luego nuestra actitud, nuestra conducta, nuestras acciones. Y como son inconscientes, pues muchas veces son miedos, son cosas que nos han inculcado, pensamientos que nos han inculcado, lo que está bien, lo que está mal, que a veces no es lo correcto, a veces no es lo que más nos va a beneficiar, pero es lo que hemos construido en cuanto al, digamos, al entorno en el que nos hemos educado emocionalmente. Los medios de comunicación, la televisión, el cine, las normas del sistema, de la sociedad, de la cultura en la que vivimos, también establece su propio paradigma, y si nosotros le otorgamos el valor de verdad, es decir, tomamos como autoridad la televisión, las noticias, los medios de comunicación, le otorgamos el valor de autoridad a lo que viene del gobierno, del sistema, de la ciencia, de la religión, pues vamos a seguir esos estándares, esos paradigmas, y si nos salimos de esos límites que son otros los que los están poniendo y que muchas veces no son los correctos, como todos sabemos, solo hay que entender cómo va evolucionando el sistema, la sociedad, hacia dónde nos lleva y qué es lo mejor, lo más inteligente que podemos hacer, que yo siempre os cuento que es construir nuestros propios paradigmas y girarnos, darle la espalda a los paradigmas externos porque nos han llevado al lugar donde todos sabemos, a un mundo de caos, de crisis, de enfermedad, donde la mayoría de la gente está mal, donde la mayoría de la gente es pobre, está enferma, está depresiva. ¿Para qué nos ha servido todos esos paradigmas de la política, de la religión, de la sociedad en general, si estamos mal? Pues sin duda para nada. Por lo tanto, ¿qué hay que hacer? Empezar a mirar más a nuestro corazón, empezar a atender a nuestro corazón, construir, lo primero, vaciarnos de todas esas creencias, y de hecho eso es lo que voy a compartir con vosotros en los próximos libros, en la próxima trilogía que ya estoy estructurando. Vamos a vaciarnos de todos los paradigmas externos, te hablo de la religión, de la política, de la economía, del sistema en general, de la ciencia, y vamos a aprender a construir nuestro propio paradigma, porque somos creadores de realidad propia y podemos construir nuestra vida en cuanto a lo que queramos construir, pero hay que hacerlo desde el nivel mental, como siempre, desde la mente hacia la materia, y por eso hay que aprender a vaciarse de todos esos paradigmas y llenarse del paradigma que a ti te interesa, que te va a beneficiar, que te va a aportar, que te va a manifestar la vida que deseas. Eso es lo que vamos a hacer, eso es lo que vamos a trabajar en la siguiente trilogía, pero eso será más adelante. Pero sí, ya te adelanto que eso es lo que tenemos que hacer, vaciarnos de todos esos paradigmas, de todos esos límites impuestos que nos han llevado al sometimiento, que nos han llevado a la esclavitud moderna en la que vivimos actualmente en la sociedad a nivel mundial, la mayoría de las personas, que nos ha llevado a que sean dueños del mundo un 1, un 2% de personas, y que el 98, 99% de los seres humanos restantes pues estemos siempre pues tratando de
sobrevivir, tratando de salir hacia adelante, con sufrimiento, mucha gente en extrema pobreza, con relaciones totalmente tóxicas, porque no estamos atendiendo al corazón, no estamos atendiendo al alma y nos hemos dejado embaucar por lo que el sistema nos decía. La materia es, según para el sistema, lo superficial, lo material, el dinero, lo bueno, lo malo, la invención de partidos políticos para que nos peleemos, para que nos dividamos entre nosotros. Eso es lo que le interesa siempre a las élites que organizan y que son las dueñas del mundo. Siempre la división, siempre utilizan la dualidad entre nosotros y todavía no hemos llegado a esa conciencia donde nos demos cuenta, una masa crítica, de que pues que nos están engañando continuamente, que se están aprovechando, que dicen que nos protegen, que dicen que nos cuidan y lo único que quieren de nosotros es pues mantenernos en el sometimiento, en el control, nuestro dinero, eso sí que les interesa, y pues que estemos cada vez más ahogados económicamente, enfermos a nivel de salud, porque estamos siguiendo indicaciones muchas veces que no son, como todos sabemos, las correctas. Pero todo va ahí, en ese paradigma que al final es el que hace que nosotros sintamos culpa cuando hemos otorgado el valor de verdad a paradigmas externos y decimos que esa es la verdad. Si yo me salgo de esa verdad, según el sistema, según el gobierno, según la ciencia, según la religión, pues me voy a sentir culpable, voy a tener culpa. Por eso hay tantas personas con un sentimiento de culpa tan profundo y que no levantan cabeza, que no se dan cuenta que al final pues tienen que ver que muchas veces lo que nos están diciendo desde fuera, los estamentos, la sociedad, el sistema, no nos beneficia, no es lo bueno para nosotros, aunque nos lo vendan o nos lo traten de vender como lo bueno para nosotros. Ese es el despertar de conciencia hacia donde vamos y hacia donde muchas personas ya están despertando, otras siguen totalmente aborregadas, dormidas, en estado zombie, totalmente haciendo todo lo que les dicen sin cuestionar nada, mirando la televisión y otorgando el valor de verdad a todo lo que ven, porque viene de un gobierno, viene de alguien que está en la tele y que cree que le está ayudando, le está protegiendo, cuando sabemos que cada vez más nos damos cuenta que es mentira, que lo único que quieren es pues lo que te he contado, enriquecerse ellos y nosotros pues mantenernos en ese estado cada vez peor hacia el que nos están llevando. Pero tú te puedes liberar de todo ello, tú te puedes liberar construyendo tu paradigma y quitándote todas las culpas. Por eso cuando tú construyes tu propio paradigma mental, puedes avanzar en cuanto a ti mismo, en cuanto a tu propio juez, porque en realidad tú eres la máxima autoridad sobre tu vida y cuando aprendes esto sabes que a quien tienes que seguir es a tu corazón, es a tu alma. Tu alma es la que te va a decir lo que está bien, lo que está mal, cuál es el buen camino, qué es lo que moralmente debes de hacer, cómo debes de vivir tu vida. Por eso el crecimiento espiritual es tan importante. El enriquecimiento espiritual te permite luego desenvolverte y ser tú tu máxima autoridad. El sistema lo que ha tratado siempre es de aborregarnos, como te he dicho, es de que nos convirtamos en dependientes de ese propio sistema para que estemos siempre pidiéndole cosas, pidiéndole ayuda en el estado del victimismo donde no vamos a avanzar. La espiritualidad, ¿qué te dice? Pues que te hagas autosuficiente, que salgas del victimismo, que te des cuenta que eres el único, la única responsable de tu vida 100% y que a partir de ahí dejes de depender de nada externo. Ahí es donde tú te creas tu propia realidad, donde tú te conviertes en creador, en creadora de tu vida. Esto es un movimiento complejo, lógicamente no se produce de un día para otro, pero sí que es un trabajo constante en el que tú te vas desapegando del propio sistema, la sociedad, esa dependencia enfermiza que nos han enseñado y te conviertes en responsable de tu vida, sales del victimismo y solucionas punto por punto todo lo que tienes que solucionar en tu propia realidad para precisamente manifestar la realidad que deseas. Así que es muy importante, eres la única autoridad sobre tu vida, que nadie te diga lo que tienes que hacer, lo que debes de hacer, tienes que girarte y mirar hacia ti mismo, no defraudarte a ti, porque hemos vivido continuamente tratando de agradar a los demás, tenemos que empezar a agradarnos a nosotros mismos. Así que
La culpa como emoción es negativa cuando nos anclamos a ella. Los tipos de culpa ya te lo he contado. Y ya para finalizar este vídeo, lo único que me queda decirte es que sentimos culpa porque sentimos empatía, porque estamos conectados los unos a los otros, porque vivimos en un colectivo donde todos somos uno en realidad y donde lo que le pasa al otro, el dolor, el sufrimiento del otro, también nos afecta a nosotros. Cuando lógicamente, excepto casos donde la persona ha perdido toda la empatía, pero esos son casos a nivel ya patológico, pero en una persona normal vamos a sentir siempre empatía, por lo tanto esa emoción de culpa está ahí cuando hacemos daño a los demás, cuando lo hemos hecho de forma negativa con alguien, pues lo ideal es reparar ese daño, perdonarnos, tratar de repararlo lo antes posible, cambiar la conducta. Ese es el aspecto adaptativo. ¿Qué tenemos que decir más? Pues ya te lo he contado todo. La culpa sana es la que nos damos cuenta y reparamos el daño causado, en este caso. La culpa neurótica es la que no está conectada con una realidad, digamos, objetiva. Muchas veces nos sentimos culpables por cosas que realmente no deberíamos. No somos responsables de todo. Nos hacemos responsables muchas veces de forma inconsciente por ese propio mecanismo, ese propio sistema inconsciente que hemos creado en nuestra educación, como te he contado antes, y algunas veces nos ocurren cosas, un despido en el trabajo, le ocurre algo a un ser querido, donde nosotros no somos responsables y nos cargamos con culpa. Esto es algo también que viene de todo lo que te he contado en este vídeo, viene de todo ese sistema inconsciente que tenemos que aprender a despertar de él. Yo no puedo hacerme responsable de algo que no lo soy, yo no puedo sentir culpa de algo que se ha producido, aunque sea una desgracia, aunque sea algo trágico, una muerte, etc. No puedo hacerme yo culpable de algo que yo no he tenido esa responsabilidad, pero el ser humano sigue viviendo en ese mecanismo. Es un mecanismo súper tóxico del victimismo, de negatividad, y tenemos que aprender a salir de él. Tenemos que saber cuándo nosotros no somos causantes de algo y darnos cuenta, porque en el fondo del corazón todos lo sabemos, pero hay mucha gente que vive ya de forma tóxica en ese victimismo constante, y pues imagínate la vida que tiene a nivel de depresión, de ansiedad, etc. ¿Qué tenemos que hacer más? Bueno, pues poco más. Yo creo que ya te he contado hoy todo lo que quería contarte. La culpa debe ser un motor en nuestro cambio a mejor, debe de ser nuestro mayor mentor, igual que el miedo, igual que el dolor, debe de convertirse siempre en una palanca para propulsarnos en nuestro crecimiento. Lo vamos a dejar aquí, espero que os haya gustado esta enseñanza. Si queréis profundizar mucho más en todo lo que yo aporto a nivel de terapeuta, de mentor, lo primero que hay que hacer es leer el tomo número 1, Eres Alfa y Omega. Os dejo debajo del vídeo un enlace para poder adquirirlo a través de mi página web www.luisgarre.com, y os lo envío por agencia de envío, estés donde estés. Si quieres entrenarte conmigo a través de mi mentoría privada, te dejo debajo del vídeo un enlace a más información para entrenar a través de videollamadas, estés donde estés, también en cualquier parte del mundo, pues a nivel personal, lo que quieras en cuanto a gestión emocional, sistema de creencias, ruptura de miedos, límites mentales, etcétera, también crecimiento espiritual. Estoy a plena disposición. Nos volvemos a ver mañana mismo, que seáis felices y hasta la próxima.